Buenos días, bienvenidos a la revista 110 en este lunes 8 de abril del año 2013. Machi Constant, Gracie de la Cruz les hacen compañía. Estamos en vivo a través de Telecentro Canal 13, Carivisión Canal 26 y la 107.7 Romántica FM. En pantalla está mi cuenta de Twitter, @Gracie de la Cruz, para que me sigan, para que podamos mantener contacto durante el resto de este día. Pasamos entonces con las principales hechos noticiosos ocurridos este fin de semana y por supuesto la agenda noticiosa de este lunes. Las noticias, amigos, a nivel internacional son diversas en este inicio de semana. Se le está dando mucho seguimiento a lo que pueda ocurrir con Corea del Norte. Ayer Seúl emitió un comunicado dando a conocer la posibilidad de que el próximo miércoles se produzca otro lanzamiento de un misil, pero son trabajos, ejercicios que está haciendo el ejército de Norcorea. De manera que este ensayo está en agenda para el próximo miércoles, pero aún no ha sido confirmado por las autoridades coreanas. Los Estados Unidos siguen dándole seguimiento a esta situación que pone en riesgo a la península. El Papa ayer tomó posesión como obispo de Roma, así que de manera formal el Papa Francesco se ha convertido en el jefe de la curía romana en el día de ayer. El secretario de Estado, John Kerry, estuvo ayer en Israel hablando sobre la paz, hablando de la situación de Medio Oriente. Sin embargo, amigos, la mayoría de las noticias centran hoy su atención en Venezuela, porque ayer fue el último día en que el Consejo Nacional de Elecciones, que es el órgano que organiza las elecciones en ese país, pues dio como plazo final la divulgación de sondeos electorales. En Venezuela hay una organización con relación a las elecciones, hay una ley electoral muy fuerte, muy diferente a lo que ocurre aquí, donde 2 o 3 días antes de las elecciones hay un bombardeo de publicaciones de sondeos electorales. En Venezuela no. 10 días, más o menos 8 días antes de que se produzcan las elecciones, pues por ley está establecido que no se pueden revelar datos sobre sondeos electorales. Ayer se dieron a conocer los últimos. Ya les traía yo la semana pasada el resultado de la encuesta Gallup, que tiene un prestigio a nivel internacional, porque estos sondeos que yo les voy a leer son firmas encuestadoras locales que no tienen ese prestigio internacional. Por ejemplo, la empresa Consultores tomó una muestra de 1.600 personas en 17 departamentos venezolanos del 23 al 26 de marzo y le dio como resultado que el 52,8% dijo que va a votar por Nicolás Maduro, mientras que el 38,6% dijo que le interesaba votar por Enrique Capriles Radomski. La firma International Consulting Service del 22 al 27 de marzo en una población de 1.600 personas en 19 estados, el resultado fue 56,9% frente a un 41,1% de Capriles. IVAT, que es una empresa muy famosa en Venezuela, del 22 al 31 de marzo, en una población de 1.200 personas, 53,3% a favor de Maduro y 34,7% a favor de Capriles. Esos datos se asemejan mucho a la publicación la semana pasada de la encuesta Gallup. O sea que la mayoría de las firmas encuestadoras en Venezuela dan como la posible victoria, están vaticinando la posible victoria de Nicolás Maduro. Las elecciones se están desarrollando en un ambiente muy caldeado, un ambiente de polos muy distantes, muy radicales entre los dos sectores. Sin embargo, hemos observado cómo una gran cantidad de gente está apoyando a ambos candidatos. Por ejemplo, hoy la prensa venezolana tiene en portada las concentraciones que se realizaron este fin de semana, donde
en un consenso de la mayoría de las opiniones, ha sorprendido la cantidad de gente que ha decidido darle su respaldo a Enrique Capriles Radonsky en estas concentraciones. Sin embargo, el rey de las concentraciones sigue siendo Nicolás Maduro, quien también este fin de semana pues estuvo movilizándose por varios estados en Venezuela. Amigos, la cita para tomar una decisión final es el 14 de abril en Venezuela, de manera que hay muchas expectativas, pero hay que esperar ese día para saber entonces quién tiene la razón con relación a los resultados de estas encuestas. Pasemos a otro tema. En México este fin de semana siguieron las movilizaciones de maestros en contra de la reforma educativa que quiere impulsar el presidente Enrique Peña Nieto. Es una propuesta que ha causado mucha polémica, que fue impulsada durante el mes de diciembre, que está siendo conocida en el Congreso, que la mayoría de los legisladores quiere aprobarla, pero el presidente Peña Nieto ha chocado con el poderoso círculo sindical de los maestros y él le ha dado un giro, ¿no?, a la situación, llevando a la cárcel a la presidenta de los maestros, que por año ha sido una voz muy opositora en México. ¿A qué se oponen los maestros? Oigan bien, a que se haga un censo. México no sabe qué cantidad de maestros tiene, qué cantidad de escuelas tiene, ni qué cantidad de alumnos tiene. Es una cosa que sorprendente, pero es así. El punto número 1 de esa propuesta es hacer un censo. ¿Para qué? Para saber cuántos son y entonces proyectar qué cantidad de dinero se necesita para mejorar la educación en México. ¿Por qué? Porque con el escándalo de corrupción de la presidenta de la Asociación de Maestros, que está presa, pues se llegó a la conclusión de que, como ella daba cifras diferentes, distintas de la cantidad de maestros, el gobierno pues disponía de una cantidad de recursos y esos recursos al final iban a parar a la cartera de esta señora, que por muchos años pues cometió actos de corrupción. Entonces ahora quieren saber qué cantidad de maestros tienen. Además, a los maestros la propuesta, si es aprobado por el Congreso, se les va a pagar de acuerdo a su preparación y desempeño. No será un aumento salarial para todo el mundo, sino que de acuerdo a su calificación, de acuerdo a su experiencia, es que ellos van a cobrar. Y eso es lo que está generando malestar entre los maestros. Ayer varios maestros de distintos departamentos en México salieron a las calles para protestar en contra de esta reforma educativa que ha sido anunciada y que es defendida por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esos son, amigos, parte de las noticias internacionales más destacadas de este día. Hay un aspecto que toca la economía y es que el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora gerente, la señora Christine Lagarde, dijo ayer que una parte sustancial de la economía global está mejorando, pero que aún es necesario que se sigan aplicando duros ajustes para mejorar la economía mundial. Eso es parte de las declaraciones internacionales, amigos, que hoy se destacan en este día. Vamos entonces a pasar con lo que vivimos en nuestro país. El día de ayer, lo que se esperaba que terminara con celebración, terminó en una tragedia. Hablamos del show aéreo del Caribe, que el sábado fue un evento que aglutinó a muchos dominicanos que estuvieron viendo el desarrollo de las pericias de estos pilotos en pleno vuelo. Sin embargo, el día de ayer, domingo, pues todo terminó en tragedia con el fallecimiento de 2 pilotos dominicanos, 2 pilotos preparados, de manera que la Fuerza Aérea Nacional está de luto por la muerte de estos 2 pilotos. Ahora se ha iniciado un debate a través de los medios de comunicación
con relación a los resultados que vamos a tener que esperar mucho tiempo hasta lograr que se hagan los estudios de rigor para determinar por qué se produjo ese accidente que terminó con la vida del teniente Rafael Eduardo Sánchez, de 27 años, y del segundo teniente Carlos Manuel Guerrero, de 25 años. Ambos vivían en el sector de Herrera, que por cierto hoy está de luto toda esa barriada, y no es para menos. Ha sido una noticia de amplio impacto para todos los dominicanos en el día de ayer, que a través de los medios de comunicación fuimos testigos de cómo ese avión se estrepitaba en el Mar Caribe. Vamos a presentarle este resumen con algunas opiniones que se recogieron ayer en el malecón del organizador del evento, quien se ha mostrado bastante apenado con esta situación, y también las autoridades, quienes se volcaron hacia los medios de comunicación para ofrecer una declaración fidedigna de lo que ha pasado en el día de ayer. Lo que era un espectáculo lleno de emociones presenciado por miles de personas se convirtió en tragedia. Un avión pillán de entrenamiento de la Fuerza Aérea Dominicana, que realizaba una maniobra previo al show, cayó a las aguas del Mar Caribe. Es importante que también señalar que pudieron apreciar que cómo rápidamente el operativo de emergencia se puso en movimiento, porque todo esto está previsto. Esto es un accidente aéreo, así ocurre en las carreras de vehículos, así ocurre en las carreras de motores, eso es algo que puede ocurrir. Las causas reales del accidente no las tengo, no puedo decirles, lógicamente la Fuerza Aérea en su momento podrá darle declaraciones. La aeronave accidentada era piloteada por el primer teniente Rafael Eduardo Sánchez Astacio y el segundo teniente Carlos Manuel Guerrero, quienes murieron en el acto. Es un accidente lamentable. El espectáculo fue suspendido para dar paso a las labores de rescate, a las que se integraron unidades navales de la Marina de Guerra y aviones de la Fuerza Aérea. A estos trabajos se sumaron también aeronaves de las participantes en el show aéreo del Caribe, que rastrearon en todas las costas frente al Banco Agrícola, donde ocurrió el accidente. El avión precipitado provocando la muerte de sus pilotos es el matrícula 1807, en operación desde el 1999, según explicó la Fuerza Aérea Dominicana. Una junta militar investiga las causas reales del accidente. El presidente Danilo Medina, quien estaba ese domingo por el noroeste del país, al enterarse de la situación en su cuenta Twitter, dice que recibió con mucho pesar la noticia del accidente que involucró a los dos pilotos dominicanos. Lamentable, amigos, esta pérdida. De acuerdo a los datos que pude buscar ayer de algunos expertos en este tipo de manejos de estas naves, ha precisado que se produjo un giro de velocidad que no fue recomendada para poder hacer el movimiento de 360 grados. Eso originó que una de las alas rozó el agua, entonces ahí se perdió el control de la nave. Pero amigos, hay que esperar. En estas situaciones hay que esperar, porque abundan muchas especulaciones y estamos en un momento de duelo. Un duelo que es todavía más contagioso, más sensible para la población, porque era un espectáculo que se estaba transmitiendo a través de los medios de comunicación en vivo. Y la gente que estábamos dándole seguimiento a este evento, que se convirtió en el más importante de las actividades recreativas de este fin de semana, pues pudimos ver ante nuestros ojos cómo caía esa aeronave. Y imagínense ustedes lo que sintieron en ese momento los familiares de esos pilotos. Primero hubo mucha desinformación, porque como no se sabían los nombres de los pilotos, todas las familias, que sus hijos, que sus esposos, que sus familiares directos estaban participando en esa actividad, estuvieron ayer horrorizados cuando se dio a conocer esta lamentable situación.
Hay muchas preguntas que se quedan en el aire, pero que hay que esperar. Hoy es un día de luto, de duelo para esas familias. Mucha gente se pregunta, entre las que me incluyo, lo siguiente: los pilotos pues estaban preparados para hacer esta maniobra por el escalafón y por los intensos entrenamientos a que se someten en la Escuela de la Fuerza Aérea Dominicana, pero uno se pregunta si ellos habían agotado el suficiente tiempo en el entrenamiento para hacer este tipo de maniobras. Eso solamente lo podremos comprobar o describir cuando se entregue el informe final de qué ocurrió, si fue una falla mecánica o fue un error humano. Con relación a los aviones, hay otra polémica de que se son viejos. Bueno, sí, fueron aviones comprados por el Estado Dominicano en el 1997, y la prensa trae digamos, contenido sobre la compra de esos aviones al gobierno de Chile en el año 1997. Es un avión T-35 Pillán. En el año 2006 hubo un proyecto que tenía la intención el ministro de Interior y Policía de entonces, Franklin Almeida Rancière, de llegar a un acuerdo con las autoridades chilenas para que la aviación de ellos, la empresa que fabrica estos aviones, a los cuales el Estado Dominicano se los compró, pudiera ofrecer un nuevo entrenamiento y además rehabilitar y darle el acondicionamiento a los aviones dominicanos que se encontraban aquí. Ustedes saben que eso es otro tema, el mantenimiento de los aviones. Es costoso y genera duda, porque uno tiene la idea de que con las precariedades y con la falta de prioridades que hay en el Estado, como se maneja el Estado Dominicano con cierto grado de desorden y de falta de institucionalidad, pues uno realmente tiene hoy la duda de que si esos aviones recibían o no el mantenimiento. Yo les comento que encontré una información en la prensa que en el año 2006 el ministro de entonces de Interior y Policía viajó a Chile cuando era el embajador dominicano allá, el periodista César Medina, y visitó varios organismos de Chile con un proyecto que contemplaba ofrecer un entrenamiento de 3 años, de darle asistencia técnica y la transmisión de nuevas tecnologías a esos aviones, que fueron comprados en el año 1996. A un costo de inversión de $12 millones es lo que costaba la rehabilitación de esos aviones, un costo de 12 millones de pesos. La rehabilitación incluía el contacto visual, que no lo tienen los aviones Pillán que tenemos aquí, inclusive con rayos infrarrojos, video de color, incluía el zoom, el GPS, un radio de acción de 360 grados a 10 kilómetros, y conllevaba también el data link, en el que los datos pueden ser transmitidos simultáneamente desde un centro de operaciones a través de la torre de control. Eso es lo que conllevaba rehabilitar estos aviones, pero eso no se concretizó en el año 2006. Por eso es que a la pregunta si estos aviones estaban o no en óptimas condiciones para hacer esas pericias, pues se queda en el aire. Hay que esperar el informe de una comisión que en el tiempo indicado, porque esto es una investigación delicada, se toma su tiempo, pues se dará entonces a conocer. Este tipo de espectáculo deja muchos muertos en el mundo, ha dejado muchos pilotos muertos en el mundo. Inclusive hay gente que entiende que este tipo de show, de espectáculo, ya por los hechos de la alta tasa de muertes de pilotos, pues deberían prohibirse en el mundo entero. ¿Fue una falla mecánica o fue una falla humana? Hay que esperar el informe.
si estaban o no preparadas las autoridades para una eventualidad. Eso es algo que también lo va a determinar el informe. ¿Por qué se cuestiona si estaban o no las autoridades preparadas para el impacto? Porque el avión se precipitó al lado de un buque, un barco que estaba también en el Mar Caribe en el momento en que este avión impactó las aguas. Y hoy está aquí en la portada de El Diario Libre. Mírenlo aquí, los buques que son de referencia, son la referencia que utilizan los aviones para hacer las piruetas, para ponerse frente al público. Este buque es de la Marina de Guerra, estaba en uno puesto en el área central del show, y entonces el avión se precipitó a pocos metros, de manera que pudo haber ocurrido una desgracia mucho mayor. El público que fue le ha facilitado el trabajo a los medios de la prensa. La gente está muy colaboradora, haciendo un buen uso de las redes sociales, y la mayoría de estas fotografías fueron de las personas que estaban en el público. El malecón estaba abarrotado de personas. Esta es la fotografía principal del periódico El Día. Mientras tanto, el periódico El Caribe, miren esta fotografía también impactante, sorprendente, cómo este avión se levanta y queda en picada después del primer impacto en las aguas del Mar Caribe. También el informe hay que esperarlo para determinar si estos pilotos dominicanos murieron a causa del impacto o si murieron por ahogamiento. Y si mueren por ahogamiento, entonces hay que cuestionar si las autoridades estaban o no preparados ante cualquier eventualidad, porque se pudo ver claramente cómo los buzos se tiraron al mar sin toda la indumentaria necesaria para poder salvar a estos pilotos. Eso se vio también ayer durante este accidente aéreo que ciertamente ha entristecido a todo el país. Vámonos entonces, amigos, con la parte humana. Ayer la barriada, los amigos, los vecinos de estos pilotos estuvieron ayer impactados ante la noticia. Hoy se enlutece toda esa población, que la gente del Libertador de Herrera, que conocía muy bien a estos dos jóvenes, a Rafael Eduardo y a Carlos Manuel. Vamos a ponerles las primeras impresiones que tomó la prensa en el día de ayer, luego de que se conociera esta fatídica noticia. Recomendarlo, no lo lamento, no, porque lo hice muy bien, tú ves. En el sector de Herrera hay gran pesar. De esta parte de la capital eran los pilotos fallecidos en este lamentable accidente. Rafael Eduardo Sánchez Astacio y Carlos Manuel Guerrero, de 27 y 25 años respectivamente. Eran jóvenes que abrazaron la carrera militar para superarse y sacar a sus familiares de la pobreza. Aquí en el Libertador de Herrera vivía Eduardo, el mayor de 5 hermanos, con su madre Glenda Astacio. Pero yo fui que lo recomendé a él para que ingresara como cadete. Este es capitán de la policía, Saturnino Durán Miranzo. Fue el que lo llevó a la academia a forjarse como oficial aéreo y piloto. Da pena y lamento recomendarlo. No lo lamento, no, porque lo hice muy bien, tú ves. No lamenté recomendarlo, tú ves. Y Glenda me invitó esta mañana, tú ves, para que fuera a la cosa de los aviones que su hijo, y como decía ella, tu hijo va a participar, tú ves, en una actividad internacional. Tan pronto se conoció la noticia del accidente, los vecinos del teniente Sánchez Astacio se lanzaron a las calles a lamentar el hecho. Estamos demasiado tristes, ese niño, un muchachito serio, decente y muy honesto, pero
Dios es el que sabe todas las cosas. Es muy amiga de uno, de su barrio. Y estamos muy tristes con lo que ha pasado. Gracias. Según los vecinos, el piloto y su madre oraron antes de abordar el avión para que todo saliera bien. Lo sentimos en el corazón todos los miembros de esta comunidad, todo. Yo, que me siento como un padre de ese muchacho, le envío un mensaje, tanto a la Fuerza Aérea como a su familia. En el Libertador de Herrera y en la calle 5 de este mismo sector, todos lloran la muerte de sus dos hijos, que eran el orgullo de estas barriadas de Santo Domingo Oeste, donde todos seguían atentos a sus maniobras de este domingo, que terminaron en lamentable tragedia. Bueno, amigos, nuestras condolencias a los familiares del teniente Rafael Eduardo Sánchez y del segundo teniente Carlos Manuel Guerrero. Paz a sus restos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos seguiremos pasando revista a las principales informaciones de este día.